versículo 15. Entonces vamos a leer del capítulo 33, del versículo 36 al 23, y luego voy a darle el contexto de la continuación. Vamos a leer Éxodo 33, del 16 al 23. ¿Alguien voluntariamente quiere orar para que Dios nos hable a través de su palabra en esta mañana? Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque aún en medio de toda necesidad tú estás ahí, Señor. Gracias también por tu palabra que va a ser expuesta. Pedimos que esta palabra penetre nuestros corazones, que se haga una palabra viva en nosotros y que la practiquemos siempre. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Arnaldo. Capítulo 33, 16. Después que Dios le dice a Moisés que Moisés le dice a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces Moisés dice, versículo 16: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verán mis espaldas, mas no se verá mi rostro. El tema que hemos venido desarrollando es la presencia o la ausencia de Dios. Y el enfoque que estábamos dándole es en que Dios es un Dios que es fiel y cumple lo que promete. Dios le dijo a su pueblo que Él iba a cumplir con la promesa de darles la tierra prometida, y que eso se lo había Él prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que Él iba a mandar un ángel delante de ellos para que fuera limpiando, por así decirlo, una operación limpieza de la tierra, del jebuseo, del pereceo y de un poco de que termina en Eo, allí que está en la Biblia en el capítulo 33. Y luego cuando Dios le está diciendo eso a Moisés, Moisés escucha que Dios dice: pero yo no voy, o sea, yo le voy a cumplir lo que le prometí a sus padres, pero yo no voy a ir, porque este pueblo es un pueblo de dura cerviz. No sea que cuando yo vaya con ellos en el camino, se me rebote a mí el nombre, viendo la maldad que hace, y lo extermine a todos. Así que mejor les aconsejo que vayan. Pero contigo, Moisés, yo iré contigo, Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Le hace una promesa directa a Moisés, pero no al pueblo. Y es ahí donde Moisés dice: Señor, si tú no vas, mejor que nos quedamos aquí tranquilitos. Entonces, esta presencia, ausencia de Dios se nota en el capítulo 33, en que el pueblo muchas veces estaba interesado en las bendiciones de Dios, pero no en los propósitos de Dios.
O sea, estaban más interesados en el que bendice o la bendición que el que bendice. Y eso en la vida puede pasar, donde nos preocupamos más por las bendiciones y nuestras oraciones giran en torno a dame, 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 pero no oramos, Señor, quiero que transforme mi carácter, quiero ser semejante a ti. Entonces, oramos por muchas bendiciones, pero no oramos para que el carácter de Dios se refleje en cada uno de nosotros. Esa es la esencia. ¿Y por qué Dios estaba así, tan enojado? Porque el pueblo había cambiado, lo había cambiado, y Dios es un Dios celoso. Ellos decidieron, porque Moisés se demoró allá en el monte, decidieron adorar un becerro de oro, o sea, fabricar su propio Dios. Y un Dios que fuera delante de ellos, y miren, decir, este es el Dios que nos sacó de Egipto, robarle la gloria a Dios. O sea, cosa que en el Éxodo Dios era tan radical que les había dicho que no se hicieran imagen ni de lo que estaba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, ahora estamos aquí en este versículo del capítulo 33, donde hay una experiencia que tiene Moisés con Dios y está relacionado con lo que es el desarrollo del capítulo 33, donde la intención de Moisés era la de que Dios le mostrara su gloria. Señor, muéstrame tu gloria. Entonces Edrey me va a ayudar y vamos a pasar a la diapositiva número 34. Después de esta introducción vamos a la diapositiva número 34, que está después de la 33. Ah, bueno, los dos. Bueno, listo, ahí esa es. Terminamos la vez pasada que a algunas personas les gusta relacionarse con la iglesia, porque como han oído hablar de que Dios está ahí en la iglesia, entonces les gusta relacionarse con la iglesia, quieren los beneficios que vienen de la iglesia. O sea, pastor, usted va para la iglesia, ore por mí. Ah, yo voy allá para recibir la bendición de Dios. No, que esta noche vamos a tener allá un viernes violento. Así había una iglesia, viernes violento, o sea, donde van a recibir, ahí va a pasar de todo. Entonces la gente va a recibir los beneficios que se le ofrecen. Quieren un lugar para convivir, un grupo de personas que lo ayuden, quieren el perdón de que hablan los cristianos, pero realmente no quieren a Dios. O sea, no quieren que Dios se meta en sus vidas. Hay personas que participan en una iglesia, pero cuando uno les dice, oye, queremos hablar para hacer un estudio, queremos ver cómo está tú en la vida, enseguida se pierden, porque están interesados en los beneficios de Dios, pero no quieren que Dios se meta en su vida. Y esa es una herencia que hemos traído de la iglesia tradicional. En la iglesia tradicional, yo voy a un servicio religioso, estoy y nadie se preocupa si yo estuve o no estuve. O sea, es simplemente el estar. Y la persona se va y no hay nada que ver con su propia vida. Entonces muchas personas quieren estar y recibir los beneficios, pero no estar comprometidos con Dios. En otras palabras, no quieren a Dios, quieren la bendición de Dios. No quieren al Dios santo, no quieren al Dios que es fuego consumidor. Solamente quieren sus bendiciones, porque el Dios nuestro en la Biblia es un Dios quien llama al pecado de adulterio, lo llama adulterio. Al que odia el sincretismo, el que yo adoro a Dios, pero también adoro a otras personas. Como la señora allá en Fundación que Chachi y yo íbamos a visitar,
le doy gracias a Dios, yo siempre le pido a mi Dios y que me lo traiga con bien, porque nosotros íbamos en una moto. Que me lo traiga con bien. Y luego después, como de 3 o 4 visitas, nos dimos cuenta el Dios que tenía, lo tenía debajo de una puerta. Ahí tenía un crucifijo. Ese era, para ella ese era su Dios. A ese Dios era que ella oraba. Su enfoque era en ese Dios. Y nosotros creíamos que era en el Dios de la Biblia. No, para ella había un Dios que había sustituido al Dios de la Biblia. Y no quería ningún compromiso con la Biblia, con la palabra de Dios. Entonces, el Dios nuestro es un Dios que insiste en la santidad. Dice Dios, sed santos porque yo soy santo. El llamado de Dios a ser santo en toda nuestra manera de vivir. Entonces ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Dios dijo también que para ellos va a ser el Dios personal de ellos. Y en el diálogo, en el capítulo 33, hay un diálogo entre Moisés. Y el dilema es el siguiente. Moisés le dice a Dios, el pueblo de Dios no puede ser el pueblo de Dios si no está Dios con ellos. O sea, Dios le propone a Moisés, mira Moisés, yo estoy contigo, pero yo no estoy con el pueblo. Entonces Moisés llega a la conclusión de que el pueblo de Israel no puede ser el pueblo de Dios si no está Dios con él. En esa oración, el pueblo de Dios, de admiración, el pueblo de Dios no puede ser el pueblo de Dios si Dios no está con ellos. O sea, si se dice el pueblo de Dios, entonces debería estar implícito la presencia de Dios. Pero lo que Dios le estaba proponiendo a Moisés es, este es el pueblo que va a heredar una promesa de una tierra que fluye leche y miel, pero yo no voy a estar con ellos. Que era una propuesta muy agradable, dijimos la vez pasada, para Moisés. Dijo, Dios va a estar conmigo, pero me va a librar del problema de esta gente. O sea, yo puedo disfrutar de la presencia de Dios continuamente, y Dios le dijo, y te daré descanso. ¿Descanso de qué? Descanso de esa cantidad de gente que, viendo todas las provisiones de Dios, siempre estaban quejándose y siempre estaban dándole la espalda a Dios. Si tú no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? Entonces miren, mis amados hermanos, esta realidad. Moisés buscaba a Dios no por las bendiciones de Dios, buscaba a Dios por quien era Dios. Y eso es algo muy importante. Cuando uno busca a Dios por quien es Él, y que uno quiere obedecerlo, amarlo, servirle, Dios se encarga de las bendiciones. O sea, las bendiciones son el resultado de la presencia de Dios en mi vida. Y no son, o sea, las bendiciones no son un fin en sí mismo. No, yo busco la bendición de Dios. Ustedes han oído hablar de ese vocabulario. Buscar la bendición de Dios. Y se enfoca todo en la bendición de Dios. No, hay que buscar es al Dios que da la bendición. Que cuando nos enfocamos en Dios que da la bendición, ¿se acuerdan ustedes de aquella mujer que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite? Y llegó el profeta y le dijo que tenía el hijo, ya se le estaba acabando, ya el hijo estaba ya prácticamente, fue a recoger una leña ya como para hacer en la última cena. En la viuda. Iba a hacer la última cena. Vamos a comernos esto y chao pescado. Aquí estamos listos. Porque no hay en una tierra donde había un hambre tremenda. Y llega el profeta y le dice, vea, hazte tú primero, hágame una arepa bien, ahí con queso y con aceite,
O sea, dámela bien, que esté bien sopladita, bien. O sea, bien, o sea, y luego después, si queda, comes tú y tu hijo. O sea, eso es algo, la mujer hubiera podido decir, un momentico, esa provisión que Dios me ha dado acá, yo me aferro a esa provisión, pequeña, pero yo me aferro a esa bendición. Esa mujer confió en que Elías era un profeta, que Eliseo, perdón, era un profeta de Dios. Y hizo lo que ese profeta le dijo. Y dice la Biblia que ni la harina ni el aceite escaseó. Porque ella puso su enfoque en la vida, no en el que da la provisión, sino en el proveedor. Entonces ese debe ser el enfoque de nuestras vidas. Enfocarnos realmente en el que da la vida, el que realmente nos sostiene, el que nos da de su poder, el que nos da de su presencia constantemente. Porque cuando nosotros nos enfocamos solamente en las provisiones y no en el proveedor o en el de la bendición y no el que bendice, nos desenfocamos. Por eso, con razón le dice el Moisés a Dios: yo quiero saber, Señor, si voy a contar con tu presencia o con tu favor o no, porque si no, de aquí yo no me muevo, yo no me saque de aquí. Entonces Moisés está enfocado realmente en el que da la bendición y no en la persona de Dios, el Dios santo, el Dios misericordioso. Avanza de él. Ahora, ¿en qué estaba planteándole Moisés que ellos iban a ser diferentes de los pueblos de la tierra? O sea, ¿cuál es la diferencia de nosotros y los demás pueblos de la tierra? Miren, esa es una referencia en el versículo 16, cuando dice: yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros. O sea, la realidad es que somos pueblo de Dios y que tú andes con nosotros. Si tú no andas con nosotros, somos iguales que todas las naciones que están acá. Eso está hablando de la reputación de Dios. Miren, cuando uno ora basado en el carácter de Dios, o sea, Moisés entra en un diálogo, como en una negociación con Dios, pero está basada esa negociación en el carácter de Dios, no tanto en lo que quiere Moisés, sino los propósitos de Dios. Cuando se traduce la palabra pueblo, que es la palabra goy, allí en el versículo 13, en la última parte, mira que esta gente es pueblo ¿qué? Tuyo, la última parte del versículo 13. Esta gente es pueblo tuyo. Porque en el diálogo Moisés, Dios le está diciendo: ese es tu pueblo, Moisés, ese es tu pueblo. Un momentico, Moisés decía: no, ese no es mi pueblo, ese es tu pueblo. Fuiste tú el que lo sacaste con mano poderosa de Egipto. En otras palabras, Moisés le está diciendo a Dios: mira, yo no hice esas señales milagrosas allá. Fue tu poder, fue tu grandeza la que hizo eso para poderlo sacar de allá. Entonces, eso fue lo que en Éxodo 19, 5 al 6, donde se refiere a la identidad misional. En Éxodo 19, quisiera leerlo nuevamente, alguien por favor, 19, 5 y 6, donde se refiere a la identidad del pueblo de Israel. El por qué el pueblo de Israel es pueblo de Israel, o es el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? 19, 5 al 6. Sí, por favor. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ustedes me serán un pueblo, una nación santa. O sea, tenían un llamado. O sea, Dios lo llama con un propósito.
la identidad misional. Entonces, si nosotros somos el pueblo de Dios, somos un pueblo diferente que tú nos has escogido y tú no vas, eso no tiene presentación, no tiene sentido. O sea, el sentido es la identidad. Ese pueblo tenía una identidad. El pueblo de Israel, de ser luz a las naciones. El Señor Jesucristo, hablando de la iglesia, dijo: vosotros sois la sal y la luz del mundo. O sea, tenemos una identidad misional. O sea, nosotros somos iglesia de Dios. ¿Por qué creen ustedes que somos iglesia de Dios? Y decimos que somos iglesia de Dios. ¿Cuál es la razón? Escucho. Creo que la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. Bueno, sangre de Cristo, o sea, tiene un valor, o sea, le pertenece a Cristo. Le pertenece a Cristo. Pero hay otra razón también, ¿cuál es? El depósito de la presencia de Dios a través del corazón y la relación de cada creyente en su conexión con Dios. Exactamente, o sea, el concepto de cuerpo de Cristo que ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. O sea, uno puede decir: no, yo soy la iglesia de Dios. Pero si Jesucristo no manda, si Jesucristo no mora en nosotros, si no tenemos una relación con Dios, simplemente tenemos el nombre. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis que hay una iglesia que dice: tienes nombre del que vives? Tienes nombre, la iglesia del Dios viviente, afuera el letrero. Pero estaba muerta. O sea, estaba muerta, no estaba. Entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros: no, somos el pueblo de Dios, si Dios no está con nosotros? Somos un pueblo como los demás. La gran diferencia es la presencia de Dios y la identidad misional que tenía el pueblo de Israel. Edric, Moisés trata de recordarle a Dios sus propósitos misionales. Mira, Señor, acuérdate, esta gente es tu pueblo y tú los sacaste para que fueran diferentes y para que mostraran la gloria tuya y tu poder a las demás naciones. Mira, Dios, si tú abandonas a Israel, entonces estás abandonando la misión tuya aquí en el mundo. O sea, qué tremendo. Moisés me impacta a mí de esa manera. O sea, mira, Dios, acuérdate, Dios, que tú escogiste a Israel para que a través de Israel tu nombre sea conocido en todas las naciones. Explícame eso, Dios, explícame. ¿Cómo es que vamos a ir ahora allá sin tu presencia? ¿Cómo es que vamos a ser un pueblo que tiene una misión en el mundo si tú no estás con nosotros? Está apelando a quién? Al carácter de Dios. No es una oración emotiva, no es una petición basada en los deseos de Moisés, está basada en el carácter de Dios. Por eso cuando oremos, siempre busquemos orar basado en el carácter de Dios. Señor, yo te pido por tal cosa, pues es que yo siento, Señor, que debe ser así. No, Señor, yo te pido por tu misericordia. Yo te pido porque tú eres fiel y tú cumples lo que prometes. Tú has dicho, Señor, que tú me oirás, que yo oro y las puertas del cielo se abrirán para mi oración. Entonces estoy orando basado en lo que Dios ha dicho y en el carácter de Dios. Eso es lo que hace Moisés. Moisés le dice a Dios: Señor, no abandones la misión que tú tienes para este mundo. En respuesta a esta, dicen por eso que a veces dicen que Moisés era un buen antioqueño, o sea, para negociar, un buen negociante, o sea, negociar con Dios. Se parece a Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham también allá que empezó con Lot allá? No, que Señor, si hay 50, bueno, si hay 50, acepto. No, pero Señor, si hay, no solo no hay 50, sino 40. Y empezó a bajarle. Entonces, aquí Dios está cediendo. Entonces, en el versículo 17 le dice: mira, Moisés, también haré esto que tú has dicho, por cuanto has hallado gracia
en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Haré lo que tú pides. Dios es soberano. Dios se le presentó a Moisés como el Dios, el yo soy, el gran yo soy. La intención de Dios siempre ha sido hacer lo justo, pero Dios lo hace a través de personas. Dios obra a través de personas. Dios tiene todo el poder para hacer que la gente se convierta a Dios sin la necesidad de nosotros. ¿No creen ustedes? Dios tiene todo el poder para hacerlo a que la gente, nada más que les mande un tsunami, que les mande otra cuestión y la gente enseguida, ay Dios mío, enseguida va a haber gente arrodillada, repitiendo y todo esto. Dios puede hacerlo, pero, y en ocasiones lo hace, pero normalmente Dios lo hace a través de personas, de la iglesia. Dios escogió hacerlo a través de la valiente intervención de Moisés en ese momento, para poder destacar ese dilema que encontramos allí. No podemos vivir con Dios y no podemos vivir sin Él. Ese era el gran dilema del pueblo de Israel. Querían vivir con Dios, pero no querían vivir de acuerdo a lo que Él era. O sea, con otras palabras, queremos tu presencia, pero bajo nuestras condiciones. Y ustedes han visto que hay personas así. O sea, no, yo quiero a Dios, pero que no se meta, que a mí me gusta todos los fines de semana, pues, sí creo en Dios y voy allá a la iglesia, pero que ahí sí no se me meta en ese rancho. O sea, no se me meta en el rancho. Entonces, quieren la bendición de Dios, pero no quieren que Dios intervenga. Pero Moisés sabía que si somos el pueblo de Dios es porque tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Adelante, versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. El Señor repite las palabras de Moisés que están en el versículo 12. Él hará lo que Moisés pidió. O sea, ¿se acuerdan que Dios le dijo a Moisés: Moisés, cuenta con mi favor y te considero mi amigo? O sea, que Dios le diga a uno que es su amigo, eso es tremendo. Entonces, este diálogo del capítulo 33 y el 34 refleja el rol de un mediador, el rol de Moisés como mediador. Está mediando, porque dijimos la vez pasada que el camino fácil es: Señor, si tú vas conmigo, aquí listo, vámonos los dos. ¿Y qué más garantía que Dios mismo le diga a uno: oye, yo voy contigo, yo te daré descanso, el resto que se defienda como pueda? Moisés tenía un sentido de responsabilidad por las otras personas. O sea, él quería mediar por las otras personas. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Mire, Jesucristo no tenía necesidad de padecer todo lo que padeció. Él tenía toda la gloria, tenía todo el poder, toda la autoridad. Pero por amor a nosotros decidió venir acá a la tierra. Eso nos arroja una luz. Siguiente diapositiva. Moisés rechazó la presencia de Dios y era solo para él. Jesús dejó la presencia de Dios para que nosotros pudiéramos conocer la presencia de Dios. Miren eso tremendo, o sea, ese paralelo entre Moisés y Jesús. Jesucristo dejó la presencia de Dios, estuvo en la condición de hombre. No escatimó el ser igual a Dios. Se despojó, tomó forma de hombre como nosotros, para que nosotros pudiéramos conocer la presencia de Dios, para poder conocer el amor de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de los discípulos que le decía uno: Felipe, Señor, muéstranos a Dios? Y te sigue: ay, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no conozco
entonces? Que el Padre está en mí, que yo estoy en el Padre. O sea, en la cruz Jesucristo experimentó la ausencia de Dios. Cuando estaba allá, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Para que nosotros pudiéramos experimentar, para que Él pudiera quitar a través de su muerte el velo que nos separaba de Dios. Ese es el papel de un mediador. El papel de un mediador es el que se pone a favor de nosotros. O sea, porque el que tiene todas las de perder es el pueblo. Ahí la tenía el pueblo de Israel. En este caso la teníamos nosotros, todas de perder, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él asumió el papel de mediador. ¿Saben? Uno de los oficios que tiene Jesucristo en este momento, dice que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Sigue todavía intercediendo. En Juan capítulo 17, Él dijo: no solamente te pido, Señor, por esto, los 12 que estaban ahí, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. O sea, Dios sigue a través de Jesucristo intercediendo, ese papel intercesor por nosotros. Por eso es que a veces uno ve respuestas a cosas que le pasan a uno en la vida de una manera positiva y uno dice: pero yo no hice nada, yo no intervení ahí. O sea, y trata de buscar uno la explicación. ¿Y a dónde? No, es que Dios ha estado intercediendo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo: Pedro, mira, yo he estado rogando por ti, porque el diablo te va a zarandear como zarandea el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte? El poder de la intercesión de Jesucristo, el poder de la intercesión de Moisés. Miren, nosotros en nuestros hogares podemos también asumir ese papel de poder interceder, reclamarle a Dios las promesas de su palabra por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros amigos. Ese es el papel de la oración. No simplemente es un papel tímido solamente allí para una u otra necesidad, sino es el papel de interceder a favor de nuestra familia. En la tradición católica la gente ha recibido la enseñanza de que María es una intercesora ante Dios. Yo ahora acabo de descubrir que el verdadero intercesor es Jesucristo, porque Él mismo lo dijo y la palabra lo afirma. La pregunta que tengo es: nosotros en nuestro proceso de acercamiento a Dios podemos decir: Señor Jesús, intercede por mí ante el Padre por esto o aquello. A mí me parece que es justo y lógico. Claro, porque es que por eso cuando dice, lo hacemos en el nombre de Jesús. O sea, el nombre de Jesús es el valor y lo que tenemos. O sea, Dios cuando escucha la oración basada en el nombre de Jesús, porque ese es el que pagó el precio, ese es el que intercede, ese es el... Pero también podemos ser más específicos, orar directamente a Jesús y decir: intercede por mí ante el Padre. Claro que sí, claro. Sí, porque ese es válido, una función de intercesor. Entonces, nosotros podemos conocer la presencia de Dios porque Jesús vino para con ese propósito de darnos a conocer al Padre y que nosotros tuviéramos una relación con el Padre. Él vino y logró eso a través, Davo mencionó ahorita en el tiempo de alabanza, que el pelo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, para que hubiera un camino para la presencia de Dios. Lugar santo y lugar santísimo. El lugar santísimo no podía entrar sino sumo sacerdote una vez al año. Jesucristo rompió ese velo y a través de él nosotros podemos acercarnos y experimentar la presencia de Dios. Pero sigue el dilema, o sea, el dilema que presentaba el pueblo de Israel es: no puedes vivir con Dios y no puedes vivir sin Él. ¿Cómo es eso? Es como decir: bueno, yo necesito a Dios, pero no quiero que Dios se meta en mi vida. O sea, yo quiero
vivir con Dios. No puedo vivir sin Él, pero hasta ahí no va. O sea, cuando Dios empieza a pedirme cosas, entonces yo ahí le pongo el freno. No es así. Estos capítulos, del capítulo 33 y 34, ojalá ustedes lo lean en casa más a fondo, se darán cuenta que Dios y Moisés están negociando un trato. Un camino a seguir, dijo alguien en un comentario que leí en estos días, está estableciendo un modo operandi. O sea, Moisés conoce a Dios y sabe cómo es el modo de operar Dios. Entonces él basa sus oraciones y sus peticiones de acuerdo a cómo es Dios, de su carácter. O sea, ¿se acuerdan que hubo el fracaso del becerro de oro? Y si Dios, por eso que hizo el pueblo, no puede vivir con ellos, y ahora Dios dice que ellos no son su pueblo, la cosa está seria. Cuando Dios dice, vea, yo no voy a ir con ellos, voy contigo, porque es que si yo voy con ellos, en cualquier momento los acabo, los destruyo. O sea, esto es un dilema tremendo. O sea, porque el pueblo quería ir con Dios, pero no obedecer a Dios. Y esa es la gran realidad de los seres humanos. Queremos ir con Dios, que Dios esté con nosotros. Por eso, cuando el que abre el negocio pone las alabanzas y toda cuestión, y quiere que Dios quiere que esté ahí, pero no le permite que Dios sea el dueño de ese negocio. No pone precio justo, o el que vende por gramos, o sea, vende la libra de 400 gramos, y eso no es una libra, sino ahí le está robando 100 gramos. Entonces, no, una libra de arroz. La libra de arroz ya no pesa 500 gramos, ya pesa 450 gramos. Ya se está tumbando. Sí, o arregla el peso. Ah, no, aquí ya le doy guayaba, 3 libras por 5.000 pesos. Porque la libra vale 2.000, entonces las 3 libras se las deben 5.000. Pero resulta que usted pesa esas 3 libras y no son 3 libras. Son 2 libras, se las están vendiendo a 2.500 barras cada libra. Entonces, pero la persona dice, no, Dios es mi ayuda, y Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. Y tienen hasta unos textos ahí en la carretilla, tienen una cosa ahí que habla de Dios. Pero no quiere a Dios interviniendo en sus vidas. ¿Gustavo? No sé, ustedes me corregirán, pero creo que hay una filosofía que es así, o una forma de comportarse de personas que es el hedonismo, ¿no? Que es el tema de vivir de los placeres, el deleite de todas las cosas, sean pecaminosas o no, viajar, hacer. Pero, y eso es lo que nosotros estamos viendo como una conducta ahí en la antigüedad del pueblo de Dios, de que de pronto, o sea, queremos experimentar todo el bienestar, pero no la relación con el que nos da ese bienestar. Miren que, por ejemplo, creo que esas canciones que cantamos de Delicias a tu diestra, cuando Moisés también habla de la miel, o sea, que anhelo tu presencia y adoro tu palabra como la miel que destila del panal, está hablando también de que ahí es donde uno debe encontrarse el verdadero deleite en la presencia de Él. Entonces queremos como los otros beneficios que dice usted ahí, que dice la palabra, y no lo otro. Y me acuerdo mucho una enseñanza donde Lenin, de las veces que participó, se acuerda que hablamos sobre el nuevo pacto. En el nuevo pacto, siervo es esclavo. O sea, uno no se puede olvidar. Él hizo una exposición de eso, de que estamos sobre un nuevo pacto, pero no es donde nos liberó porque sí, ahora estamos bajo nuestro propio albedrío necesariamente, sino que ahora estamos bajo una nueva forma de ver las cosas donde no tenemos estatutos. Sí, a veces los deseos que expresamos son deseos legítimos y buenos, pero no está el compromiso de obedecer a Dios. Danilo Montero dijo una vez en una charla que a veces que en la alabanza somos muy mentirosos, porque le decimos en la alabanza al Señor, Señor, de madrugada te buscaré. Nos levantamos a las 10. Señor, a donde tú quieras yo iré, por
camino, por río, pero ni siquiera, o sea, al vecino nada, ni a la persona que está al lado le hablamos de Dios. Pero sí lo cantamos porque suena bonito, ¿cierto? Entonces a veces es esa expresión de queremos que Dios habite en medio de nosotros que somos su pueblo, pero nosotros no nos estamos comportando como pueblo de Dios. Y cuando se manifiesta no soportamos su presencia. Exactamente. Entonces, algo para tener en cuenta. Ya estamos terminando, nos faltan 2 horas. Seguimos. Entonces, ¿cómo se puede resolver esa tensión? De quiero vivir con la presencia de Dios, pero no quiero que Dios intervenga en mi vida. O sea, yo quiero al Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que es fiel, el proveedor, pero me cuesta trabajo el Dios que es santo, el Dios que exige justicia. Yo ahora escucho mucha gente que dice agarrado de Dios. Un vecino tiene un negocio de cuestiones de techo y en un camión yo estaba viendo a la entrada, entonces me dice uno de los que estaban igual a recoger el producto, vecino va a abrir, no, aquí agarrado de Dios. Y dije, ¿cómo así que agarrado de Dios? No, siempre agarrado con él es el que manda. Exactamente, o sea, pero es un cliché que usa. Exactamente, y eso son expresiones que uno le ve en la teología, es una buena teología bíblica, pero no es aplicable porque simplemente es, yo estoy agarrado de Dios es para que me bendiga. Yo no, así como Jacob, yo no te suelto hasta que no me des la bendición. Entonces, pero después que yo le hablé, dice, y hoy es viernes cervecero. Ahí está pintado, o sea, esa es nuestra idiosincrasia. Entonces, ¿cómo puede resolverse esa tensión? No tengo todas las respuestas, pero intentaré a la luz del pasaje. Dios es un Dios de misericordia. Moisés le dice a Dios que del que tenga misericordia yo tendré misericordia. O sea, en Éxodo 33, 18 dice, te ruego que me muestres tu gloria. Déjame ver, o sea, Moisés le dice a Dios, déjame ver ahora, déjame verte en todo tu esplendor. Quiero que me muestres tu gloria. Le está pidiendo a Dios, me ha dicho, tal como tú eres, Señor, todo tu esplendor. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Vamos a ver qué le promete a Dios hacer como respuesta. Primero, Dios le dice a Moisés, mira, yo te voy a dar pruebas de que yo soy bueno. Dios pone a Moisés en la hendidura de una roca. O sea, eso es bondad de Dios para proteger a Moisés, para que Moisés no sea fulminado al ver la gloria y el poder de Dios. Entonces dice allí que yo haré pasar mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, eso es riesgoso, tremendo. O sea, decirle a Dios, Señor, muéstrame tu gloria, y al Dios mostrar su gloria me pongo en riesgo, porque la sola presencia de Dios lo puede fulminar a uno. Moisés le dijo, no puede ver la gloria de Dios directamente, no podrá ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. No puede ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero no solamente eso le dice, sino que le dice, y te daré a conocer mi nombre. O sea, hablando del nombre de Dios, en la antigüedad, el nombre estaba relacionado con el carácter de la persona. No simplemente, nosotros hoy en día a veces le ponemos el nombre a un hijo por el abuelo, porque el abuelo se llamaba Diocleciano, entonces le ponemos el nombre de
o algo así. O de mi abuelo, perdón, mi tío, mi tríada, o Boanerges. O sea, yo no le voy a poner nombre. O sea, ¿sabe qué quiere decir Boanerges? Hijo del trueno. Hijo del trueno. O sea, y en la vida de estos dos reflejaba eso. Llegaron a una parte en que la gente no quería oír y le dijeron: Señor, vamos a pedir que mande fuego del cielo y lo consuma. Eran hijos del trueno, o sea, lo que había en ellos era el que no recibe, el que reciba fuego. El ministerio de fuego, o el ministerio de poder. En el nombre de una persona, recuerda que el nombre de Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. El nombre de una persona está implícito su carácter. Yo, por ejemplo, ya que yo cuando le pusimos Edrey, después estábamos apurados, porque el nombre de Edrey quiere decir roca alta, roca, monte seguro, monte fuerte. Entonces brinca por aquí, brinca por allá, entonces está uno apurado desde pequeñito. Entonces el nombre en la antigüedad reflejaba el carácter. Dios le dice a Moisés: mira, tú vas a ver que yo voy a tener clemencia del que quiero tenerla y soy compasivo con que quiera hacerlo. O sea, y ese es un atributo de Dios. O sea, Dios tiene misericordia con el que quiere tener misericordia. Ahí sí no podemos nosotros meternos. Ah, no, Señor, ¿y por qué a él y a mí no? Noé halló gracia delante de Dios. Eso. Yo soy compasivo y con quien quiero serlo, seré compasivo. Eso es incuestionable. Eso es la soberanía de Dios. Pero Moisés dice: Señor, por favor, muéstrame tu gloria. Sí, yo entiendo, Señor, que tú tienes misericordia del que quiere tener misericordia. Tú eres clemente, pero Señor, muéstrame tu gloria. Realmente Moisés quería ver a Dios. Él no quería una imagen visual de Dios. Él quería ver a Dios. Una imagen visual fue lo que hicieron los israelitas con el becerro de oro. Una imagen visual. Moisés no quería una imagen visual. Él quería la presencia de Dios. Quería conocer a Dios. Él quería saber cómo se ve Dios. Eso cuando habla de la gloria de Dios se refiere a eso. El carácter de Dios, la esencia de Dios. Entonces, en vez de obtener una imagen visual, hay una descripción de cómo es Dios. Dios es misericordioso, Dios es clemente. Dios no puede ser ilustrado. Por eso los mandamientos en contra de no hacernos imagen, porque es que Dios no puede ser comparado. Romanos capítulo 1, o sea, lo que el ser humano trató de hacer es hacer imágenes de reptiles, hacer esa cuestión, o sea, cosas que según su imaginación son dioses, pero que no son dioses sino ídolos. Dios no puede ser ilustrado. Por eso es que no puede hacer un ídolo y decir: así es Dios. El pueblo de Israel dijo: este becerro de oro es Dios, ese fue el que nos sacó de Egipto. O sea, estaban reduciendo a Dios a un metal de oro. Ahora, después en el capítulo 34, ya eso servirá para otra enseñanza, Dios le pide que él abre unas tablas. ¿Se acuerdan que cuando Moisés bajó de allá y vio el becerro, lo que hizo fue que la quebró, y eso le costó la entrada a la tierra prometida? Pero Dios ahora en su gracia, Dios le permite a Moisés y le dice: mira, Moisés, el pueblo, y de pronto, yo estaba pensando de pronto la imagen de el romper las tablas de la ley, era lo que había hecho el pueblo, rompió las leyes de Dios, no tuvo en cuenta lo que Dios había dicho. Dios en el capítulo 20 le había dado los 10 mandamientos, y en el capítulo 30, ahí en adelante, el pueblo acaba de romper la ley de Dios. Entonces, Moisés de pronto estaba usando eso de una manera, en su rabia, en su ira, lo que el pueblo hizo, no tuvo en cuenta lo que Dios dijo. Dios dijo esto en los 10 mandamientos, ustedes no se dieron en cuenta.
rompieron la ley y son merecedores del juicio de Dios. Pero por la intercesión de Moisés, Dios le dice a Moisés que consiga otra tabla y que Dios le va a dictar de nuevo los mandamientos y que vaya al monte al día siguiente. Moisés sube al monte y le da los mandamientos. Avancemos un poquito para las preguntas de ley. Ahí donde dice cómo es Dios. ¿Cómo conoció Moisés a Dios? Porque Dios es el que se enciende en ira. Uno en el Antiguo Testamento ve a Dios que a veces se enciende en ira, pero también es el Dios que es lento para la ira. Con el becerro de oro, Dios se airó y algunas personas murieron. Pero fue lento en el proceso, por la intervención de Moisés, la ira de Dios. Miren, mis amados hermanos, Dios es tan lento para la ira, que viendo tanta maldad, ¿no creen ustedes que hace rato ya Dios hubiera hecho juicio sobre la tierra? Pero Dios es lento. Dios es verdad que a veces se enciende en ira. Esa es parte de su esencia y su carácter, porque no tolera el pecado. O sea, Él no es que se enciende en ira porque a veces hay personas que son por naturaleza iracundos, que por cualquier cosa si el Junior pierde, aprenda que el Junior pierde ocasionalmente. Pero a veces hay personas que por todo es, pero no, o sea, la ira de Dios es una expresión por el pecado del hombre, porque no vive bajo los preceptos que Dios ha establecido, que de ahí, dicho sea de paso, que Dios lo ha establecido para el propio bien de las personas. Los mandamientos no han sido diseñados para simplemente que Dios es un Dios allá muy estricto y quiere que nosotros lo cumplamos. No, es para nuestro propio bien, para nuestro propio bien. Él es el Dios que no ignora el pecado. Él no pasa por alto el pecado. Pero también es el Dios que perdona el pecado. Evidencia de eso somos nosotros, que hemos pecado contra Dios. Pero es el Dios que también nos ha perdonado. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero también es el Dios que no se hace de la vista gorda cuando nosotros pecamos. Nosotros a veces los seres humanos de pronto nos hacemos los locos y queremos tratar de embolatársela a Dios. Es que Señor, es que yo soy muy débil, es que Señor, y empezamos a trastabillar ya, pero Dios sabe que hemos pecado. Y lo que Dios quiere es que nosotros digamos a Dios: Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, no tengo justificación, he pecado. Porque nosotros los seres humanos es: Señor, yo pequé, pero es que esa mujer que tú me diste, Señor, es que ese Señor que tú me diste, es que ese hijo, entonces, no, es que esos vecinos, es que, o sea, que ese jefe que yo tengo, o sea, entonces no estoy reconociendo mi pecado. Puede ser que ellos tengan su culpabilidad, pero eso es ellos. El detalle es que Dios no pasa por alto nuestro pecado. El Dios que conoció a Moisés, el Dios de la iglesia, ¿sabe? ¿Va a decir algo? No quería interrumpir, pero tampoco quería dejar pasar esta parte del pecado. El pecado debe ser o perdonado o expiado, pero no subestimado. Sí. Adelante, antes de seguir para afirmar algo de lo que dice Sara. Este señor, en un comentario que leí de la narrativa de Éxodo, él dice
una declaración de Dios sobre la cual conduce la narrativa de Éxodo. ¿Y cuál es esa narrativa? Que Dios es un Dios que es fiel a quien Él es, su carácter. Y el pecado necesita ser expiado, necesita ser perdonado. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. O sea, basado en lo que hizo Jesucristo, es que nosotros logramos el perdón de Dios. Por eso dice la Biblia que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, Dios hace su proceder en el libro de Éxodo basado en quién es, que es un Dios santo, es Dios misericordioso, es Dios justo, pero también es fuego consumidor. Y era necesario, por ejemplo, miren en el Antiguo Testamento, para el perdón de los pecados de la gente había que haber un sacrificio, ya sea un becerro, y había toda una instrucción precisa acerca de cómo se debía perdonar, cómo se debía hacer la expiación. Había hasta un día al año, el día de la expiación, donde ponían las manos sobre un animal y lo soltaban al desierto, y otros lo sacrificaban para ilustrar el hecho de que los pecados, si ya habían sido expiados, se perdieron en el desierto, no tienen más memoria para Dios. El Dios de la Biblia, y lo que le da razón al pueblo de Dios es la presencia de Dios. Por eso, mi hermano, debemos anhelar la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es anhelar la presencia de Dios, es anhelar vivir de acuerdo al carácter de Dios, vivir de acuerdo a lo que es Dios, y no solamente a lo que recibimos de Dios. Es verdad que necesitamos muchas cosas, necesitamos que Dios nos supla de esto, de lo otro, pero lo más importante para Dios es que el carácter de Dios se refleje en cada uno de nosotros. ¿Qué dijo Dios? Dios es santo, yo soy santo. Y yo quiero que todos ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Santos en toda su manera de vivir. ¿Eso qué implica? Que no simplemente la cara de santo que tenemos aquí. O sea, aquí tenemos una cara de santo y se nos ve a veces la aureola. O sea, pero el llamado a ser santo es en toda nuestra manera de vivir. Eso implica en nuestros negocios, en nuestro desempeño laboral, en nuestra sexualidad, en nuestra vida matrimonial, en todo. Nuestra realidad debe ser envuelta en que Dios es un Dios santo y estamos llamados a ser santos. Y esa es la gloria de Dios, el anhelo que tenemos por Dios. Que Dios nos ayude a no solamente andar detrás de la bendición de Dios, sino andar, como ahí se aplicamos, agarrado de la mano de Dios, y que Dios sea el Dios de nuestra vida, porque ese es el todo de la vida. Por eso Moisés dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, mejor déjanos aquí. Nosotros podemos parafrasear y decirle: Señor, en este mundo tan complejo como está, y que somos peregrinos aquí en esta tierra, si tú no vas con nosotros, mejor, Señor, llévanos a tu presencia. Mire, hay personas que oran así, o sea, dicen: Señor, esto está tan maluco, Señor, que mejor es que me lleves para tu presencia. Pero no piensan en el dolor que le pueden causar a la familia. Eso se llama escapismo. O sea, quieren uno escaparse de la realidad, pero nuestra oración es: Señor, mientras estamos aquí en esta tierra, donde las cosas son tan difíciles y tan duras, yo quiero que tú estés conmigo, que estés con nosotros. Pero yo quiero amarte, yo quiero obedecerte, yo quiero ser santo en toda mi manera de vivir. Señor,
te pido que tú nos ayudes a que nuestras oraciones tengan contenido. Moisés, en este relato, oró e intercedió basado en quién eres tú, Señor. Señor, lo que hacía al pueblo de Israel un pueblo diferente no eran las bendiciones, era tu presencia. Eso es lo que marcó la diferencia, Señor, con los demás pueblos de la tierra. Independientemente de la columna de fuego, independiente del cruce del Mar Rojo, era tu presencia, Señor. Y nosotros como iglesia anhelamos, Señor, que tú vayas con nosotros en medio de estos desafíos que hay en esta tierra, donde los valores, Señor, han sido eliminados, donde los valores bíblicos son puestos en duda, donde a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, donde a los niños se les maltrata, donde hay abuso de las mujeres, donde grupos al margen de la ley extorsionan, le quitan la vida a otras personas. Señor, el camino es bastante complicado, pero Señor, queremos tu presencia. Anhelamos que tú estés con nosotros, porque como dijo Moisés, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Pero Señor, si tú vas con nosotros en medio de esta tierra, estamos seguros que tú vas a lograr lo que nosotros no podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de quién eres tú, que eres un Dios santo, misericordioso, clemente y lento para la ira. Señor, gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Nosotros no estamos aquí porque somos los mejores. No estamos aquí porque nuestras obras están llenas de muchas virtudes, sino simplemente porque somos pecadores que hemos caído en manos de un Dios santo, pero misericordioso. Alabamos y bendecimos tu nombre. Permítenos en esta semana disfrutar de tu gloria, disfrutar de tu presencia. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, queremos presentar un video. Muy cortico, son 4 minutos.